Tenemos el tema complicaciones neonatales de madres con diabetes gestacional. Este tema está a cargo de la doctora Mónica Díaz, quien es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es pediatra graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, neonatóloga graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Es médico tratante de la unidad de neonatología del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es tutora de pregrado de la Universidad Internacional del Ecuador. Es autora y colaboradora de varios trabajos de investigación y guías del Ministerio de Salud Pública y es miembro activo de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Doctora Díaz, muy buenas noches, bienvenida. En este momento puede activar su micrófono y compartir su pantalla para iniciar su disertación. Listo, Doc, ahora sí tenemos completa la pantalla. Solo nos falta ampliarle al tamaño de la presentación total y estaríamos listos. Exacto, doctora. Muchas gracias y bienvenida. ¿Empiezo o no todavía? Sí, doc, ya el auditorio está pendiente a su inicio. Buenas noches con todos. En esta ocasión quiero agradecer primero a la invitación a esta ponencia. El tema que voy a hablar el día de hoy hace referencia a las complicaciones neonatales de las madres con diabetes gestacional. Uno de los temas muy importantes que vivimos a diario dentro de cada una de las unidades. Bueno, parte de mi currículum. El plan que vamos a trabajar el día de hoy en esta ponencia va relacionado un poco de la introducción, parte de la epidemiología. Vamos a hablar un poco de la definición. La definición que nos es muy importante para luego tratar el resto de los temas, sobre todo lo que nos interesa es la parte de las complicaciones neonatales, las secuelas que se pueden presentar a largo plazo, unas revisiones bibliográficas sobre el tema y algo sobre la epigenética, que es uno de los temas importantes dentro de esta charla. En cuanto a la introducción, podemos definir que la diabetes gestacional es una de las enfermedades más frecuentes que se presentan a nivel mundial, lo cual ha incrementado su incidencia por presentarse algunas cosas adversas, como en este caso el aumento de peso en las madres. Tenemos la falta de una adecuada alimentación, lo cual hace que se presenten este tipo de incremento. A su vez, la diabetes gestacional se ha presentado varias complicaciones, no solo a nivel neonatal, sino desde la parte intraútero, que es a nivel fetal. Por lo cual se considera y amerita también a realizar más estudios para verificar y evitar las repercusiones tanto a nivel obstétrico como a nivel fetal y también a nivel neonatal. Tenemos que a continuación parte de la epidemiología de la que se presenta este tipo de patología. Al mencionar que es una de las enfermedades más prevalentes, sobre todo a nivel de los países que se encuentran en desarrollo y también los países desarrollados. La prevalencia a nivel mundial de la diabetes gestacional es una escala entre los 17 sobre los 1000 nacidos vivos. Entre algunos estudios realizados encontramos que en Holanda tenemos el 6.3%, en Europa nos corresponde a un 0.3% y en los Estados Unidos un 7%. La diabetes gestacional, una vez que la tenemos de acuerdo a la presentación, sobre todo si las madres son obesas, lo cual va a dar una probabilidad de presentar una diabetes 2 veces mayor al ser obesa la madre. El riesgo de una macrosomía, que es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos en la diabetes gestacional, tenemos el 7.1 veces mayor si la madre cursa con una diabetes tipo 1. 4 veces mayor si la madre cursa con una diabetes tipo 2 y 1.8 veces mayor si la madre cursa con una diabetes gestacional. En este caso se presentaría una macrosomía.
Como había mencionado anteriormente, los países, tanto en vías de desarrollo como los países desarrollados, presentan este tipo de complicaciones. Para tener un dato más o menos en cuanto a los países en vías de desarrollo, tenemos que es el 91.6% de este tipo de patología. En cuanto a la diabetes gestacional, un poco en cuanto a su definición, tenemos que la Asociación Americana de Diabetes hace algunas alucinaciones, referencias a cómo determinar la definición de diabetes gestacional, en la cual considera que es la que es diagnosticada durante el segundo trimestre del embarazo o el tercer trimestre del embarazo, previamente no haber tenido diabetes ni tipo 1 ni tipo 2. A su vez, en otros estudios se ha conseguido aquí que la diabetes gestacional es aquella que sucede exclusivamente durante el periodo del embarazo y se considera que desaparece tras el parto. ¿Qué ocasiona la diabetes gestacional? Esta ocasiona es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo y que conduce a una insuficiente captación de la insulinoresistencia que se produce en la gestante. Entonces, esa es en la parte de las complicaciones de maternas y neonatales. En cuanto a las complicaciones maternas, una de las causas principales en cuanto a la diabetes gestacional es que las embarazadas, en este caso, no suelen hacerse los controles durante los primeros trimestres del embarazo. Suele pasar y no todos los embarazos son planificados, lo cual hace que se presenten este tipo de hiperglucemia a nivel materno. Y posteriormente presentan complicaciones tanto maternas como neonatales. Las alteraciones maternas pueden ir acompañadas de una diabetes, en este caso, con alteraciones de la presión arterial, que corresponde a un 5.8% y presencia de una preeclampsia entre un 4 y 8%. Estas complicaciones neonatales, como sobre todo la macrosomía, hace que la mayor parte de los nacimientos se den por vía tipo cesárea. Muy pocos son los partos que se den por vía vaginal. Al presentarse la diabetes gestacional y ser controlada adecuadamente, refiere la bibliografía que la diabetes a largo plazo la madre puede cursar posteriormente con una diabetes tipo 2 si no es controlada adecuadamente. A su vez, las madres también tienen un alto riesgo de presentar hemorragias postparto y consecuentemente la muerte materna. Más adelante hablaremos un poco de las complicaciones neonatales a largo plazo en varios estudios realizados según las revisiones bibliográficas realizadas. Bueno, entramos en tema. Las complicaciones neonatales les voy a dividir en dos grupos. Vamos a hablar primero de este grupo, en las cuales hace referencia sobre la presentación clínica, como desde el inicio les vengo mencionando, es sobre la macrosomía que presentan los recién nacidos. Hay alteraciones a nivel respiratorio, a nivel metabólico. A nivel respiratorio, todas van encaminadas junto con la macrosomía, que puede darse una asfixia, un síndrome de dificultad respiratoria o una taquimia transitoria del recién nacido. Y a nivel metabólico, que también son las más conocidas, la hipoglucemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Son todas estas patologías que vienen a formar parte de las complicaciones neonatales y fetales del recién nacido. Bueno, vamos a hacer mención aquí sobre el exceso de peso y que se presenta a nivel fetal. Entonces, el exceso de peso, que se llama en este caso la macrosomía fetal, en este caso se presenta en los hijos de las madres diabéticas con exceso de crecimiento, cuya prevalencia en los países es de 5 a 20%, lo cual en las últimas décadas vemos que ha incrementado y a un 15 al 25% esta patología de la macrosomía, que cabe mencionar que está en relación tanto a los hábitos alimentarios, a parte genética, que ocasionan estos incrementos que se han venido dando durante estas últimas décadas.
Se definen los umbrales de peso. Varios estudios han determinado que tengan un umbral de peso que vayan en entre 4.000 y 4.500 gramos el peso del recién nacido. O también se considera una macrosomía cuyo aumento se encuentra mayor del 20 al 90% en el percentil 90 o que tengamos 2 desviaciones estándar sobre el percentil 97. Esto vamos a considerar como una macrosomía fetal. Algunos bebés macrosómicos presentan algunas características especiales, como en este caso tenemos un incremento de la grasa, hay un incremento de la masa muscular y por ende de una organomegalia. La diferencia en esto es que no hay un incremento del crecimiento cerebral, por lo tanto vamos a considerar que se trata de un macrosómico no armónico. Al ser un macrosómico no armónico, la mayoría de estos pacientes nacen por cesárea o presentan también partos, pueden ser traumáticos, en los cuales pueden ir acompañados de una fractura de clavícula, puede haber sobre todo por la distocia de hombros que se presenta. Hay una hipótesis antes de esto. Les voy a mostrar aquí unas imágenes en las cuales podemos ver que no hay una armonía entre el recién nacido. Entonces tenemos el aumento de la masa grasa, la masa muscular, y la cabeza es una de menos dimensión, ya que no tenemos un crecimiento a nivel cerebral. Entonces, entre los tres tenemos las mismas características. Bueno, en este caso es importante también determinar, hay un acuerdo que se llama la hipótesis de Pedersen. En esta hipótesis hace referencia a algunas condiciones principales, sobre todo en las madres en donde tiene una hiperglucemia materna. Esta hiperglucemia materna lo que ocasiona es el aumento de la glucosa, el aporte de glucosa a nivel fetal y por ende a nivel el aumento que va a provocar sobre todo en la producción de la insulina fetal. Esta es una hormona anabólica en la cual nosotros sabemos que tiende a captar mayor cantidad, en este caso acumular grasa, ayudar a la acumulación de grasa en este caso, la estimulación del anabolismo fetal y la síntesis de grasa que les mencioné. Entonces, empieza el desarrollo. Posteriormente tenemos que hay un mayor incremento. La alimentación, lo que ocasiona es que en esta hipótesis de Pedersen, indica también que tenemos una disminución de la sensibilidad de la insulina, hay un aumento de la inflamación por la hiperglicemia materna. Por ende, lo que ocasiona es que se incremente el transporte placentario de nutrientes. Entre estos tenemos glucosas, aminoácidos y lípidos. Y por ende hay un aumento en la producción de insulina fetal y también tenemos un incremento de la hormona el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Estimulando de igual manera el anabolismo fetal y la síntesis de grasa, por lo cual presentamos los niños los niños macrosómicos. Otra de las complicaciones que se presenta por la misma macrosomía o el incremento de la masa muscular es la asfixia. En este caso, la asfixia se presenta igual por la antecedente, como menciona la macrosomía. No hay un control adecuado de las glucemias, sobre todo si se presenta durante el tercer trimestre del embarazo. Entonces vamos a tener pacientes macrosómicos, los cuales se pueden presentar asfixia al nacimiento, pero también tenemos dentro la parte intrauterina, también hay algunas complicaciones que también van a ocasionar la asfixia, en este caso el hiperinsulinismo. Esto va a ocasionar un aumento de la oxidación de la glucosa y por ende la disminución del oxígeno a nivel arterial. Entonces esto va a determinar que ya intraútero presenta este tipo de asfixia. El segundo método por lo cual se presenta también la asfixia intraútero es la hiperglicemia persistente, a la cual se ve sometido en este caso el feto. Va a ocasionar un incremento del consumo de oxígeno
y esto a la larga va a provocar también una asfixia, que posteriormente vendrán las complicaciones que ya les mencioné. Otra de las complicaciones que se presentan en estos niños habitualmente de las madres con diabetes gestacional es el riesgo de desarrollar una dificultad respiratoria neonatal. Una de las causas pueden ser el grado de prematurez. Hay niños que nacen antes de completar sus semanas, pero el mismo hecho de la hiperglicemia materna se producen anomalías en la maduración del surfactante, lo cual se van a dar la presencia de recién nacidos aspecto prematuro. Y por ende también tenemos el hecho de nacer el nacimiento por la cesárea. No se da el trabajo adecuado que debe cumplir dentro del parto. Y al tener una paciente que nace por cesárea, tienen alto riesgo de presentar, puede ser una taquimia transitoria y por ende una dificultad respiratoria. Cabe recalcar que la síntesis también en este caso es necesario mencionar que la síntesis de lecitina no está alterada en los niños de las madres diabéticas y por ende la producción en este caso del fosfatidilglicerol también es anormal, que corrobora en este caso a presentar un síndrome de dificultad respiratoria. Las siguientes complicaciones que se presentan son a nivel metabólico. En este caso, entre las más conocidas y la más incidencia tiene en las unidades de neonatología es la hipoglicemia o la hipoglucemia. En este caso de la hipoglicemia está relacionada por el hiperinsulinismo fetal, en especial cuando la diabetes está mal controlada. En el hiperinsulinismo fetal, siempre los niveles plasmáticos de ácidos grasos disminuyen y hacen que disminuya la producción de glucosa a nivel hepático. Posteriormente a ello tenemos la hipocalcemia. En este caso, la hipocalcemia se refiere al paso de calcio que se realiza a través de la placenta, el mismo que es interrumpido. Durante la vida intrauterina recibe el calcio que le brinda la madre, pero posteriormente este tipo se interrumpe y posteriormente al nacimiento el paso del calcio disminuye, en este caso disminuye la calcitonina y de esa manera también hay una disminución del calcio sérico. ¿En qué tiempo se van a presentar este tipo de complicaciones? Pueden ser entre las 24 y las 72 horas en las que vamos a tener ya manifestaciones clínicas, que es el tiempo en que pasó y desde la interrupción del aporte placentario que recibía. Otra de las complicaciones son la hipomagnesemia, que es igual por la disminución de la acción en este caso de la disminución de la hormona, de la paratormona, en lo cual también va en relación similar a la hipocalcemia. Se consideran valores bajos en este caso de la hipomagnesemia, se encuentran menos de 1.5 miligramos por decilitro. Todas estas complicaciones a nivel metabólico es fundamental tener una adecuada historia clínica perinatal, sobre todo los controles. En cada una de las unidades de neonatología, nosotros manejamos por diferentes protocolos para manejo. Si tenemos un paciente que nace es producto de una madre de una diabetes gestacional, entonces se corroboran y mantenemos protocolos de controles seriados de glucosa, posteriormente también acompañados de calcio y tomando en cuenta la sintomatología que puede presentar en este caso el paciente. Vamos con un segundo grupo. En este grupo yo les había clasificado también en 3, que tenemos las complicaciones, sobre todo las cardiovasculares. Hay complicaciones hematológicas que van a presentarse y también, por ende, las complicaciones neurológicas.
Entre las complicaciones cardiovasculares, una de las patologías más frecuentes es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Hay una hipertrofia también septal que se puede presentar, presencia de ventrículo derecho doble con doble salida y algunas otras malformaciones adicionales, lo cual su porcentaje es menor. Cabe mencionar que dentro de la parte hematológica van a estar relacionadas también con una hiperbilirrubinemia, con una hipopolicitemia y trombosis de la vena septal. En cuanto a la parte neurológica, dependiendo a qué tiempo fue alterada o complicada con esta diabetes gestacional o hiperglicemia materna, si son antes de las 20 semanas, sobre todo cuando todavía se encuentra dentro de la organogénesis, entonces se pueden presentar ya malformaciones mayores, como cabe mencionar una anencefalia, una espina bífida. Hay una inestabilidad neurológica, pero eso ya posteriormente puede ser como antecedente de complicaciones de asfixia, en este caso que ya había mencionado, o pueden ser por causas de traumatismo al nacimiento, que ya son posteriores, que se dieron complicaciones durante ya los últimos trimestres del embarazo. Bueno, vamos a mencionar un poco de las patologías cardiovasculares. Como he indicado anteriormente, tenemos que la cardiopatía hipertrófica es una de las principales en las que se presentan hasta un 30%. Esta cardiopatía es secundaria igual al hiperinsulinismo que se va a presentar en el neonato. Y tenemos que esta cardiopatía en feto se asocia con una falla secundaria, lo cual a su vez presenta por la alteración por la alteración de la glicemia y puede ocasionar también en este caso acumulación de la glucosa. La segunda patología es la del septum interventricular. Esta hace referencia que es a un polimorfismo y alteraciones de las telomerasas que van justo en relación también a las alteraciones en la parte del MAP quinasa. Otras malformaciones menos frecuentes, pero también que se pueden presentar, pues puede ser una atresia pulmonar, la transposición de grandes vasos, que esto había mencionado la afectación tenemos durante los primeras semanas de embarazo. En cuanto a la parte hematológica, podemos mencionar la policitemia, el déficit de hierro y alteraciones en el metabolismo de las bilirrubinas. En cuanto a la policitemia, primero, para determinar una policitemia, nosotros en la unidad de neonatología consideramos que tenga una hemoglobina, la cual debe ser mayor de los 20 gramos por decilitro, o presentar al recién nacido un hematocrito mayor al 65%. En los hijos de madres diabéticas son los síndromes, sobre todo se presenta una hiperviscosidad, se presenta también sintomatología adicional cuando tenemos una policitemia. El déficit de hierro puede ser ocasionada puede presentarse entre el 65 y el 95% de los pacientes. Sobre todo está dada por una alteración en la eritropoiesis, lo cual va a conllevar también una alteración en la mielinización y por ende también una alteración en el metabolismo energético cerebral. Entonces, por ende, tenemos parte de las complicaciones que se van a dar a largo plazo. En cuanto al metabolismo de las bilirrubinas, hay un déficit en la conjugación del sistema enzimático glucuroniltransferasa, por lo cual se presentan cuadros de hiperbilirrubinemia. No necesariamente por incompatibilidades, pueden haber incompatibilidades de factor, incompatibilidades de grupo, que pueden estar asociadas a esta patología, pero la mayor parte es la alteración que se presenta a nivel de este sistema. Bueno, en cuanto a la parte neurológica, a la función neurológica se presentan varias alteraciones, como lo mencionaba, lo colocaba aquí. Entre las alteraciones está la asfixia. Uno, al no tener una adecuada oxigenación, la asfixia que
hace referencia no solo que se puede presentar posteriormente al parto por ser un paciente macrosómico y presentar una asfixia perinatal, también viene ya relacionada durante la parte intrauterino por los antecedentes antes mencionados. Entonces tenemos alteraciones neurológicas que se van a presentar a corto y a largo plazo, sobre todo con presencia de convulsiones dentro de las primeras horas posteriores a su nacimiento, para lo cual los pacientes estos deben ser vigilados en una forma exhaustiva. Posteriormente tenemos las alteraciones neurológicas, se hace referencia sobre todo a la bibliografía, a la presencia de una hipoglicemia, que esta es una de las causas principales por las cuales pueden presentar también alteraciones como crisis convulsivas, seguidas de la hipocalcemia y también la hipomagnesemia, pero son en un porcentaje menor. Al ser un paciente macrosómico, pueden presentar alteraciones a nivel del plexo braquial, sobre todo por el tipo de nacimiento que presentó. Y por último, tenemos algunas alteraciones adicionales que se pueden dar en los nervios periféricos. En este caso, que pueden ser causa de compresión a nivel de cuello durante el parto, o puede presentarse la parálisis de Ehlers, que es una alteración a nivel de C5 y C7, la parálisis del nervio diafragmático, que va en relación a C3 y C5, y también podemos tener alteraciones a nivel del nervio laringio recurrente, que es a nivel de T1 y T2. Todas estas alteraciones conllevan a complicaciones neurológicas, lo cual es importante determinarles a tiempo para evitarle complicaciones a futuro. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué pasa con estos niños que nacen de estas madres que tienen una hiperglicemia gestacional? Entonces, muy bien. Es muy importante mencionar que hay varias secuelas, entonces como le iba ya más o menos indicándoles en las diapositivas anteriores, hay las secuelas neurológicas. Estas secuelas neurológicas se pueden presentar sobre todo por asfixia, los antecedentes que les había mencionado anteriormente, las crisis convulsivas, que posteriormente van a ocasionar alteraciones tanto en el desarrollo motor como en el desarrollo cognitivo. Y posteriormente también en el desarrollo comportamental. He ahí la importancia de un control adecuado, sobre todo en los recién nacidos que ya presentan estas alteraciones neurológicas. Otras secuelas que son poco frecuentes, pero que se pueden dar es más a largo plazo, como su tema lo indica, es un riesgo de diabetes tipo 2, las cuales se pueden dar posteriormente en la edad adulta. Y la predisposición también tenemos en este caso a enfermedades coronarias, que tenemos que son sobre todo alteraciones que a nivel ya genético también se vienen haciendo varios estudios para ya determinar este tipo de complicaciones. Algunos estudios que se han realizado, sobre todo en hijos de madres, como en este caso diabéticas, han encontrado relación entre tenemos los valores elevados del LDL, que están a nivel de cordón umbilical, y bajos y sobre todo las madres elevados, y en los pacientes, en este caso en los recién nacidos, se encuentran bajos, pero el HDL. Este tipo de alteraciones hace que nosotros podamos sospechar que posteriormente puede ocasionar una enfermedad coronaria en la edad adulta. Bueno, otras de las secuelas, varios estudios realizados en diferentes países. Por ejemplo, acá tengo un estudio sueco. En este estudio sueco, lo que hicieron era lo siguiente, que los hijos de las madres que cursaron con una diabetes gestacional compararon con sus hermanos, y determinaron en este caso que el índice de masa corporal era mayor en relación a sus hermanos. En el mismo estudio también se realizó comparando el índice de masa corporal
y se presentó un incremento ya no en el primero en los 18 años. En el segundo es entre los 10 a 13 años, ya tenemos un incremento importante del índice de masa corporal. En estos pacientes que lograron recabar de hijos de madres que cursaron con diabetes gestacional. Otro estudio realizado en London de madres con una diabetes gestacional moderada y que recibieron un tratamiento estricto, no solo alimentario, en la parte alimentaria, sino también en la parte, no solo en la parte nutricional, sino se ameritaba medicación. Al recibir este tratamiento adecuado, tuvimos el beneficio, en este caso, para el crecimiento fetal fue adecuado, dentro de los parámetros, no tuvieron una macrosomía como se esperaba y se le realizó un seguimiento a estos pacientes. Este seguimiento se le hizo cuando tenían 5 y 10 años y se mostró que no había diferencia y que presentaron estos pacientes obesidad. Entonces, a largo plazo se presentan nuevamente estas complicaciones. Se han hecho varios metaanálisis en los cuales se han indicado que el mayor sobrepeso de los neonatos, en este caso que había referido, un peso superior a 4.000 gramos, posteriormente va a desarrollar una obesidad. Pero se compararon con otros neonatos que tenían un peso entre 2.500 y 4.000 gramos, hijos de madres con diabetes gestacional, en lo cual se consideró que los pacientes, los hijos de madres con diabetes gestacional que tuvieron fuera de la diabetes pacientes con mayor de 4.000 gramos, tienen el doble de probabilidades de presentar un sobrepeso. Bueno, siguiente. Algo que me pareció muy importante, que lo traje a colación, es en cuanto a la lactancia materna. También se han hecho algunos estudios de que cómo influye la lactancia materna para evitar complicaciones a futuro. Pues bien, tenemos que la lactancia materna exclusiva con más de 6 meses de brindar al recién nacido, disminuyeron las medidas de adiposidades que también realizaron un control a los 6 y a los 13 años de edad. Entonces hubo una reducción importante, lo cual fomenta que se mejore y se mantenga la lactancia materna exclusiva, evitando el uso de fórmulas artificiales en casos muy especiales, obviamente nosotros debemos usar, pero si nosotros podemos fomentar la lactancia materna, lo debemos hacer. En comparación con las madres, aquí tenemos un retrato de Botero, en el cual vemos una madre con su familia, todos con cierto grado de obesidad. Tenemos que las madres obesas, por lo general, tienen menos, no les gusta mantener una lactancia materna tan exhaustiva y por lo general tienden a ser en menos de 6 meses. Todo esto conlleva a que tenga un incremento de riesgo metabólico, no solo por los antecedentes maternos, sino también porque en este caso de las madres obesas, su alimentación fue menor de los 6 meses. Bueno, entonces acá tenemos algunos estudios que los he recopilado sobre la diabetes gestacional. Aquí este es un estudio que se realizó en Cuba. Este es en el Hospital Materno de Cienfuegos, con el apoyo de uno de los institutos de genética, en el cual se registraron se registraron 646 partos, nacimientos, de los cuales únicamente en este estudio que se fue dado en 10 años, únicamente se consiguieron un total de 24 pacientes. Se tomaron algunas consideraciones, ya que es un estudio entre materno y neonatal, sobre todo en la parte de alimentación, la condición socioeconómica, la utilización o no de medicación durante el embarazo
y posteriormente determinar algunas malformaciones que se presentan en estos pacientes. Entonces, tenemos acá que en cuanto a la distribución, las malformaciones congénitas, de acuerdo a los dos tipos de diabetes, una diabetes pregestacional y junto con la diabetes gestacional. Entre estas dos se determinaron cuáles eran las malformaciones mayores y las malformaciones menores. Considerando en este caso que casi no hay, las malformaciones mayores y menores casi no tienen mucha diferencia y se presentan en un 97.7%. En cambio, las malformaciones menores en la diabetes pregestacional se presenta una y en la diabetes gestacional igual se presentaron una, lo cual le da un valor al final total de 4.3%. Entonces, y posteriormente se realizó una tabla de distribución. ¿Cuáles fueron las malformaciones que con mayor presentación tuvieron de estos pacientes? Entonces se determinó que las cardiovasculares fueron las más frecuentes, presentándose en un 50%, seguidas de las renales de los tegumentario a nivel genital y a nivel osteomuscular. Estas fueron las afectaciones que se determinó en este estudio realizado. Acá tenemos otro, que es un estudio que se realizó en Colombia, pero fue publicado en la revista chilena de obstetricia y ginecología. En este estudio tenemos algunas condiciones, fue realizado en Medellín. Entonces, aquí se presentaron en total, fueron 197 embarazos, pero se recolectaron 203 pacientes, tomando en cuenta los embarazos múltiples que llegaron a un número total de 203 pacientes. Una vez realizado este estudio, se determinó cuáles fueron las principales complicaciones que encontraron y tuvieron de estos 203 pacientes, 56 pacientes presentaron algunas complicaciones. Entre estos, el más destacado, tenemos la hiperbilirrubinemia, que es el 16.7%, seguidos del síndrome de dificultad respiratoria por la misma condición, nacimientos por cesárea, complicaciones también de los pacientes que nacieron también antes de tiempo. Posteriormente tenemos la sepsis y también se presentó una muerte neonatal que corresponde a 2.5%. De todos estos pacientes, de los 56 pacientes que ingresaron, que tuvieron complicaciones, 25 de estos pacientes ingresaron a terapia intensiva. Entonces, las complicaciones poco frecuentes que se dieron durante este estudio fueron neumotórax, hipertensión pulmonar, alteraciones sobre todo renales que son en relación multiquística, insuficiencia tricuspidia, pues también problemas de encefalopatía en relación sobre todo con la asfixia, malformaciones múltiples muy pocas, problemas de enterocolitis más en relación con la policitemia, coartación de aorta y corazón hipoplásico izquierdo, que ya son más complicaciones poco frecuentes, pero que sí se describieron algunas de ellas. ¿Qué hay más allá de la diabetes gestacional? Vamos a ver. Tenemos aquí, hablamos un poco de la epigenética en cuanto a la diabetes gestacional. Constituye un importante mecanismo que regula sobre todo la parte de lo que es la transcripción genética. Esto lo que hace la transcripción genética hace que se impliquen cambios que son heredables, sobre todo a nivel de cromatina y sobre todo por los genes. Se pueden presentar sin alteración de la secuencia del ADN en este caso, pero todas estas alteraciones se pueden dar por el medio ambiente adverso, puede ser a nivel intrauterino, como la obesidad, como la diabetes tipo 2, que puede haberse presentado en la descendencia.
El estrés del medio ambiente es otro de los parámetros que también hacen que esta transcripción genética fuera alterada. Y otra de las cosas que he observado es la dieta materna. Entonces debemos tener, y sobre todo en la parte obstétrica, siempre se fomenta la dieta, la alimentación adecuada, ya que eso repercute notablemente en el desarrollo del feto y en este caso del recién nacido. Bueno, aquí les traigo también un artículo que son sobre los avances de la biofísica y la biología molecular. Este artículo es de un journal que fue publicado en el 2015. En este journal nos hace referencia sobre todo a la diabetes materna, tanto la diabetes que ya preexistente y la diabetes gestacional. La obesidad materna, que eso es lo que ha incrementado en estos últimos años, y también el incremento de la ganancia de peso en la edad gestacional, hace que aumente a nivel intrauterino, a nivel de placenta, aumente la nutrición. Entonces, y conlleva toda la cascada de alteraciones y de esta manera provocando que se presenten cambios epigenéticos en distintos genes, como tenemos el METS, el PARA, el ABC1. Cada uno de estos genes van a determinar a futuro algunas de las complicaciones, puede ser la obesidad, alteraciones a nivel cardíaco, que conllevan en este caso a una alteración en cuanto a aumento a la resistencia de la insulina. Posteriormente va a haber un aumento de la obesidad, presencia de una diabetes mellitus, unas alteraciones cardiovasculares. Y todo esto va en relación a la epigenética y a los genes. Bueno, en cuanto, eso es lo que les puedo mencionar a la parte de las complicaciones neonatales. Tengo aquí una frase en la cual menciono que cada bebé que viene en camino es único e imposible de repetir y llena ese espacio y llena un espacio en tu corazón. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor estoy presta a apoyarles. Listo, doctor, está ya con el micrófono activo. No le escuchamos, doc. ¿Hola? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Muchísimas gracias, doctora Díaz, por su excelente ponencia. Siempre la idea de este primer Congreso Internacional de Actualización es ver cómo el manejo multidisciplinario nos ayuda a gestionar a nuestros pacientes y a nuestros neonatos para mejorar su atención de calidad y calidez. Entonces, esta es una de las maneras en el que podemos nosotros demostrar a los profesionales sanitarios que están dentro o inmersos en el desarrollo de este curso que todos definitivamente apoyamos de una u otra manera a el desarrollo de un bebé y sobre todo también al desarrollo normal del embarazo. Y ahora nos ha hecho una excelente revisión sobre cuáles son los cambios epigenéticos y cuáles son las consecuencias, no solo las consecuencias después, inmediatas del neonato, sino también las implicaciones que tiene esta patología en el transcurso de la vida de un ser humano. Y sobre todo son parte de la lucha contra las enfermedades transmisibles, no transmisibles más bien, con las que deberíamos nosotros aportar con nuestros conocimientos médicos. Así que agradezco mucho a la doctora Díaz. Veamos si es que tenemos unas preguntas en el auditorio para gestionarlas. Bueno, creo que nada más. Le agradezco, doctora Díaz, por su
excelente ponencia. Espero no sea la primera vez que nos ayude con una excelente ponencia de altura que hemos tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy en el Congreso. Que tenga una excelente noche. Gracias por su invitación y felicitaciones por todo el grupo. Excelente congreso y estoy presta para otras actividades que se presenten a futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien.